inundación. Fuimos de la inundación, exactamente. ¿Cómo les va a los muchachos de la agrupación veterano de Guerra de Malvinas? Están aquí con nosotros, vamos a charlar un ratito porque hace algunos días nada más hubo un reconocimiento por parte de la Fuerza Aérea Argentina. Ellos nos van a contar ahora puntualmente por qué fueron reconocidos, pero fueron reconocidos por algo puntual que ocurrió en Malvinas precisamente. Así que vamos a saludar en orden de aparición. Allá en la punta está Juan Alberto Mancilla. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Víctor? Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Gerardo Lea. Buenas noches. ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y Roque Márquez. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias también por la invitación. Acá nos están mostrando precisamente las medallas de reconocimiento. ¿Por qué hecho? ¿Por qué los reconocieron después de 40 años de Malvinas, no? Bueno. Acá dice, a ver. Léelo el texto. El Museo Nacional del Ejército de Gran Bretaña ha hecho un listado de los que considera las 20 más grandes batallas que ha librado Gran Bretaña en toda su historia. Dentro de esta selección ha incluido la batalla de Pradera del Ganso, donde una pequeña fracción de tropas argentinas mantuvo 2 días a raya a fuerzas de élite del ejército inglés. Esto lo hicieron los despectivamente llamados chicos de la guerra. El imperio, que más guerras imperiales libró en la historia de la humanidad, reconoce que estos jóvenes soldados de los regimientos 12 y 15 presentaron tal resistencia como para considerar que Pradera del Ganso es una de las 20 grandes batallas en la historia del imperio. Fuimos parte de eso. Ustedes fueron parte de Pradera del Ganso. Exactamente. Contanos qué fue Pradera del Ganso para ustedes. Era ahí, estaba sentada la base aérea militar Cóndor. Se armó, digamos, yo estuve en los inicios, primero era Puerto Santiago, porque había un regimiento 25, el regimiento 25 de Sarmiento, eran los que habían llegado primero y bueno, el jefe de esa pequeña sección le puso ese nombre. Después, digamos, vinieron autoridades de Fuerza Aérea y pasó a ser Base Aérea Militar Cóndor. Y bueno, se fue armando, se fue recibiendo la carga, munición, todo para operar desde ese... Es un aeródromo improvisado. Era un aeródromo improvisado, así, Sí. tal cual. Me decía Juan el otro día en la radio, se hundían los aviones. Sí. No había una pista. No había, era un campo que estaba para allá, pero hacía una especie de loma y ahí tenían que aterrizar, despegar y aterrizar los aviones, y encima con carga externa, y bueno, eso es lo que producía el hundimiento de las ruedas, porque aparte es húmedo. Malvinas tiene una característica, turba le llaman a lo que está arriba de lo que es la roca, es todo volcánico, hay una capa que inclusive los kelper, porque se olvidan que son kelper ahora, sacan unos taquitos y los ponen a secar y los usan como combustible. ¿Sí? A pesar de que, ¿por qué? Porque esa turba estaba todas raíces, entonces después se secan, se seca y se utiliza para eso, porque no hay ningún tipo de vegetación, hay una especie de arbusto que vos vas a ver, pero es aceitoso, no sirve para... así que bueno, todo previo al 1 de mayo, era todo preparación, hasta que después todo el escuadrón se juntó ahí en Pradera del Ganso, o Darwin o Goose Green, como vos lo vas a sentir normal, pero es todo lo mismo. Bueno, hasta que después te paso a largos rasgos, porque si... Está bien, ustedes eran esos
loquitos ahí improvisados. No éramos solamente nosotros, había gente de ejército, porque el 12 y el 25 son gente de ejército, o sea, por eso te digo, nosotros fuimos parte de eso. No solamente nosotros, todos estuvimos involucrados después en lo que sería la defensa de ese lugar, de esa base. Y acá dice, presentaron resistencia. Sí. Le presentaron batalla y resistieron. Así es. El tema de este diploma, como yo te contaba el otro día, tiene mucho que ver con el 28 de mayo en particular, que fue el día que más actuaciones tuvo la Fuerza Aérea Argentina, en primer plano la Tercera Brigada Aérea, con los aviones. A ver, todo el escuadrón de los suboficiales técnicos que habíamos estado ahí en Darwin, o en la base Cóndor, habíamos hecho los preparativos y la defensa de todo lo que podía llegar a ser el día de mañana si nos llegaban a atacar. Pero nadie sabía que nos podían llegar a atacar, y menos el grupo de gente que podía llegar a quedar ahí. Entonces se improvisaron una cohetera arriba, un tractor, de un tobogán, de un gallinero, un montón de cosas. Bajamos las ametralladoras de los aviones que ya no usábamos, o teníamos ametralladoras de repuesto, y las implementamos en un trípode, así como vos tenés las cámaras, con fierros de ese momento, y bueno, hicimos las conexiones a una batería, y lo único que había que hacer es enchufar, porque es eléctrico el tema del disparo de la ametralladora de los aviones. Entonces vos enchufabas ahí y la ametralladora empezaba a disparar. Vos lo único que tenías que hacer es guiarla. La podías guiar 360 grados o 180 grados. Era lo que vos podías tirar. Se le han tirado los Harry cuando sonaba la alarma más de una vez, que entraban. El que estaba más cerca de esas ametralladoras, la hemos probado y le hemos tirado a los Harry. ¿Todo eso era improvisado y atado con alambre, como bien argentino? Todo. O sea, saltó la idea de hacer eso y bueno, y empezó uno, vamos a hacer esto, y íbamos todos por detrás. Vamos a hacer esto, y bueno, cada uno... ¿Es cierto que vino un alto mando inglés y dijo, a ver, quiero ver la cohetera que tenían Claro, ustedes? Eso fue en el final, ya para el 29 de mayo, vino un comandante inglés, comandante de los ingleses, le dijo al vicecomodoro Pedroso que quería ver las bases misilísticas con las cuales le habíamos tirado, y que salían, y él marcaba el sector donde estaban las bases. Y el vicecomodoro le dijo que no teníamos base misilística. Y bueno, hasta que fue a ver, y cuando fue a ver, el tipo se quería morir. Dice, no puede ser que me estaban tirando con eso. Una base, un cajón de manzana con 3 tubos de cohete, y con eso le tirábamos a las tropas. Y a las tropas no es que las teníamos ocultas, las teníamos a 300 metros, 400, y vos veías cuando uno le pegaba, cuando caía los ingleses, y brotaba el hormiguero y salían más ingleses del otro lado y venían, y ellos te tiraban a vos con lo que tenían. En el caso de él andaba con un fusil FAL, y no sé si hacía tiro al blanco, pero él tiraba, y así como tiraba, caía la gente también. Y era desigual, totalmente desigual, digo, del otro lado, con el armamento que traían ellos. Sí, lo que pasa es que cuando el grupo que había quedado ahí en Darwin, había gente que era de la especialidad de armamento, era él el único que había quedado. Después todo era un mecánico, y no había mucha idea. Claro, con el tema armamento nosotros, ¿por qué? Porque todo el armamento que nosotros teníamos era del avión. Y bueno, y lo que pasa es que ellos no habían copado la casita donde nosotros vivíamos, ellos ya no habían copado. Iban avanzando. Claro. Y era de la casita hacia donde nosotros estábamos. Y ahí era... Y lo que pasa es que con el tema de los cohetes, nosotros le estábamos haciendo daño a ellos. Sí. ¿Viste? Muchas bajas tuvieron. Cuando nos tiraron el misil, ¿te acuerdas? Una bola de fuego que venía por allá del agua, así que venía, pues, y gritaron,
y nos tiramos cuerpo a tierra y pegó así en el borde del... Pero como nosotros no nos cubría nada, o sea, nosotros, es como que vos te vas al puerto, viste, te pones el borde de la costa, tirás la caña y te pones a pescar, así estábamos. Y del otro lado, a los 400 metros, estaban los ingleses. O sea, nosotros nada nos protegía. Nosotros estábamos ¿Lo separaba qué? ¿Agua? un signo a la lengüeta del mar, nos separaba, nada más que eso. Entonces, claro, y los ingleses nos tiraban los misiles porque ellos pensaban que nosotros estábamos tirando misiles de este lado y buscaban el calor de la misilera. Era una cohete, eran 3 tubos de la cohetera Lau-61 del avión, que estaba atada con alambre, con cámara de bicicleta para que no se fuera, y con eso le tiramos y con eso nos... Todo atado con alambre, así literal. Sí, digo, pero no es joda. Ahora, ¿y qué significa para ustedes, digo, el reconocimiento de la Fuerza Aérea? Pero además esto que acabo de leer, que yo no lo tenía, los propios ingleses reconocen el valor que tuvieron allí en Pradera. Es la batalla de la fecha que dice él. Del 28 de mayo. Del 28 de mayo. O sea, esa es la batalla a la que ellos hacen mención. El tema, ¿sabés cuál fue, Víctor, en particular de esto? El escuadrón Pucará, tanto oficiales como suboficiales, pilotos y mecánicos, estuvimos la gran parte en Puerto Argentino, después estuvieron todos ahí en la Van Cóndor, pero cuando llegaba que decían que nos iban a atacar los ingleses, la mayoría se fue todo a Puerto Argentino, claro, y seleccionaron la gente. Se queda usted, se queda usted, se queda usted se puede quedar, usted se queda, y ahí fuimos, 14, 15 éramos, que nos quedamos de Fuerza Aérea en ese... Entonces dijimos, bueno, vamos a ocupar... ¿Y por Fuerza Aérea fueron ustedes estos los reconocidos ahora? Sí, hasta ahora sí. Una parte. Todavía. Faltan, porque el 1 de noviembre tendrían que haber venido, de la parte de los suboficiales técnicos, 5 tendrían que haber venido 5 más, que estuvieron con nosotros también en la misma situación. Pero no sé por qué la fuerza esto lo vio, no sé qué. Pero bueno, eso es otro tema. Cuestión más interna. Sí, y igual de todas maneras, me quedo, digo, con esta parte de la historia, que la historia la están contando ustedes, como se dice, sí, pero también la están contando los ingleses. Lo mismo ingleses. Sí. Si les cuenta tu oponente. Claro. Vos sabés que cuando caímos prisioneros, y nosotros tuvimos ahí en... Claro, ¿y ahí cuándo les llega la rendición a ustedes? El 29 de marzo. A nosotros nos avisan el 28, cerca de las 11 de la noche, 10:30, 11 de la noche. Pero nosotros ya veníamos del 27 de mayo a la noche en el combate, porque los ingleses pensaban que en media mañana iban a tomar la Darwin, y les llevó 1 día y medio. Es más, si vos te pones a ver la historia, está dividida en 3 compañías, la A, la B y la C, que iban para Puerto Argentino, y a la compañía B la desvían para que tome Darwin. Y cuando perdieron la mitad de la compañía, le dijeron a la compañía C que por favor mandaran la otra mitad para que volvieran, porque no lo podían tomar a Darwin. Bueno, hay muchos mensajes para ustedes reconociendo el valor. La pregunta es justamente eso: ¿qué significa este reconocimiento para ustedes? En mi caso es, después de 41 años, digamos como que te llena, pero no... yo en el momento que la recibí me emocioné y pensé en mis compañeros que quedaron allá. Ese fue mi sensación, digamos, de que vinieron todos los recuerdos y me acordé de ellos. A pesar de que ustedes están permanentemente en el recuerdo. Sí. Digo, porque no solamente es el 2 de abril, ustedes están permanentemente recordando. Siempre. Sí. A lugares que nos invitan, vamos y claro, explicamos. Claro. Tratamos de enseñar la parte, no la parte mala de la guerra. O sea, toda guerra no es mala. Y en mi caso yo les digo, ahora se va a volver a repetir. Cuando se termine el Tratado Antártico, vamos a tener que pelear. No una guerra, pero diplomáticamente vamos a tener que tener personas que pesen y que peleen por esa causa. Sí, sin lugar a dudas. Y que no la entreguen. Y que no entreguen. Que no entreguen la Antártida. Yo tuve la oportunidad de estar en la Antártida y realmente te llena, es otro mundo. Es otro mundo, uno aprende a querer eso. Hace poquito en la radio tuvimos el contacto con el jefe de la
porque está jefe de de, base, jefe de base. y hay un chico de Villocampo que está en la base Belgrano, que es la que está más al sur. Más al sur todavía. Más al sur. De Villocampo se fue a Ese es base de ejército, creo. claro, Si no me pero está equivoco. a 2000 kilómetros de la De base de Marambio. base Marambio. Imagínate. Marambio es la entrada, Sí, es la entrada a toda la Antártida. Claro. O sea, Y este está a 2000 kilómetros más alto. Más de, Todos los norteamericanos, los ingleses, los chilenos, tienen que ir a abastecerse de combustible en Marambio. Marambio. Es la puerta de entrada a Marambio, si A no, la no Antártida. llegan. Y no se la puede perder. No se le puede a la perder. Antártida. Chicos, gracias. No, a Se vos. nos está yendo el tiempo. Gracias. Felicitaciones también, el reconocimiento por ustedes y por también los que quedaron, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Siempre presente. Muchas gracias. Ya venimos. Bueno.